El proceso de trabajo es una investigación teórica que analiza la relación entre los rasgos de personalidad y la sintomatología de ansiedad y depresión en adolescentes, estudiantes universitarios y adultos jóvenes. A partir de esta evidencia, el presente estudio tiene como propósito integrar y analizar investigaciones empíricas publicadas entre los años 2000 y 2025, con el fin de comprender cómo los rasgos de personalidad, especialmente el neurocitismo y la extraversión, influyen en la ansiedad y depresión de la población de jóvenes y adolescentes. En la investigación realizada se encontró que los rasgos de personalidad son patrones estables de pensamientos, emociones y conductas. Estos mismos rasgos permiten predecir el comportamiento y la adaptación emocional de los individuos. Dentro de estos rasgos se encuentran dos tipos, el primero es el neuroticismo, que es el que presenta mayor relación con la ansiedad y la depresión. Este se caracteriza por una mayor tendencia de afecto negativo, como la tristeza, el estrés, la irritabilidad y la alta sensibilidad. Diversos estudios indican que las personas con altos niveles de neuroticismo presentan mayor síntomas de ansiedad y depresión. Por otro lado, se encuentra la extroversión, que incluye características como sociabilidad, energía y efecto positivo, que sería lo contrario al neuroticismo. La evidencia señalada es que este rasgo funciona como un factor protector, ya que reduce la probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. Estos rasgos son especialmente importantes en adolescentes y estudiantes universitarios quienes enfrentan altos niveles de estrés académico y social. Y además existen factores como el apoyo social, las estrategias de afrontamiento, la remuneración y las diferencias de sexo y el contexto social, los cuales influyen en la relación entre la personalidad y las psicopatologías. En conclusión, la evidencia indica que el neuroticismo actúa como un factor de riesgo central para la ansiedad y la depresión, mientras que la extroversión es todo lo contrario, que cumple un papel protector. En, en esta investigación abordamos la relación entre la ansiedad y la depresión y los rasgos de personalidad en población adolescentes, universitarias y adultos jóvenes, concentrándose específicamente en el neurocitismo y la extraversión. Diversos estudios señalan que la ansiedad y la depresión son problemáticas altamente prevalentes en estas etapas del desarrollo. Destacan que el neurocitismo es el rasgo de personalidad más conscientemente asociado a la vulnerabilidad emocional, mientras que la extraversión se relaciona con una mejor adaptación psicológica. Si bien investigaciones previas han analizado esta relación mediante instrumentos estandarizados, como lo reportan diferentes estudios, aún existe la necesidad de integrar estos hallazgos para comprender con mayor claridad cómo estos rasgos influyen en la aparición y la intensidad de los síntomas de ansiedad y depresión. La relación puede verse modulada por otros factores que resaltan la importancia y el apoyo social. Subrayan que el papel del estrés académico en la población universitaria es uno de ellos. A partir de lo anterior, se llegan a identificar como problema central la falta de una integración teórica y empírica que permite explicar de manera sistemática la relación entre los rasgos de personalidad. Esta investigación se justifica por la prevalencia social y científica de la salud mental en poblaciones jóvenes. Evidencia que el neurocitismo representa un factor de riesgo importante, mientras que la extraversión puede funcionar como un factor protector. Asimismo, diferentes evidencias recaudadas de la OMS 2023 señalan que a la depresión como una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, lo que refuerza la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y comprensión en contextos educativos.
Derivado de eso, formulamos una pregunta de investigación que va de acuerdo a nuestro tema, la cual es ¿cómo se relacionan los rasgos de personalidad, especialmente extraversión y neuroticismo, con la sintomatología de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios y adolescentes? Ante el panorama que abrimos, surge la siguiente pregunta, que es la que ya comentamos. El objetivo que planteamos en este estudio es analizar la influencia de los rasgos de personalidad, como son la extraversión y el neuroticismo, en la sintomatología de ansiedad y depresión en jóvenes universitarios y adolescentes. Para la sección de método se estructuró en dos etapas fundamentales: las estrategias de búsqueda y análisis de la información. Para la primera etapa, las estrategias de búsqueda, comenzamos realizando una búsqueda sistemática en bases de datos académicas especializadas, con el objetivo de identificar estudios relevantes y rigurosos. Para garantizar la calidad y pertenencia de estos artículos, establecimos una serie de criterios de elegibilidad bien definidos, entre ellos que las investigaciones fueran de tipo empírico y estuvieran publicadas en revistas científicas arbitradas. Además, era fundamental que midieran ambas variables centrales en nuestro trabajo y que incluyeran al menos una de las poblaciones de interés definidas previamente. También consideraban factores como el año de publicación y el idioma, priorizando estudios actualizados y accesibles. Para el análisis de la información, la segunda etapa, se examinaron aspectos metodológicos clave, como el tipo de diseño de investigación, ya sea transversal o longitudinal, las características y el tamaño de las muestras empleadas, así como los instrumentos de evaluación utilizados, verificando que fueran válidos y fiables para medir las variables en cuestión. Ese examen nos permitió valorar la solidez de cada investigación y extraer la información más relevante para nuestro objetivo. Finalmente, para organizar y presentar los hallazgos de una manera más clara, agrupamos toda la evidencia recopilada en cuatro subtemas. Esta estructura no solo nos facilitó la comparación entre los estudios, sino que también nos ayudó a integrar los resultados de forma coherente, lo que hizo posible desarrollar una discusión fundamentada y llegar a conclusiones bien sustentadas. Ahora voy a presentar los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática realizada. En total se incluyeron 21 artículos empíricos, los cuales cumplieron con todos los criterios de selección previamente establecidos. Estos estudios fueron organizados en cuatro grandes categorías temáticas, lo que permitió analizar la manera estructurada cómo los rasgos de personalidad influyen en la ansiedad y la depresión. En primer lugar, la mayoría de los estudios fueron de diseño transversal, específicamente 16 investigaciones, mientras que solo 3 fueron longitudinales. Es importante señalar que todos los estudios incluidos fueron observacionales, lo que indica que se centraron en analizar asociaciones entre variables sin manipularlas experimentalmente. Respecto a la distribución de los artículos por categorías, la mayor parte de la evidencia se centró en el análisis del neurocitismo, ya que 16 estudios abordaron cómo este rasgo influye en la aparición y la intensidad de los síntomas de ansiedad y depresión. En contraste, 5 estudios analizaron el papel de la extraversión como factor protector, 7 estudios evaluaron los rasgos de personalidad de enfoque general y 9 investigaciones examinaron la influencia de factores externos adicionales a la personalidad. Como uno de los hallazgos más conscientes es que el neurocitismo se confirma como el rasgo de personalidad más fuertemente asociado con la ansiedad y la depresión. Los estudios coinciden en que niveles elevados de neurocitismo se relacionan con mayor presencia e intensidad de síntomas, tanto en población universitaria como en adolescentes y adultos jóvenes. Esta relación se observó de manera estable en diferentes contextos culturales y con diversos instrumentos de evaluación. Además, varios estudios identificaron mecanismos explicativos de esta relación, destacando principalmente la rumiación y la desregulación emocional. Estos procesos actúan como mediadores ya que incrementan la persistencia del malestar emocional y dificultan la regulación de emociones negativas, lo que intensifica la sistemología
ansiosa y depresiva. Los estudios longitudinales reforzaron esta evidencia al mostrar que el neuropsiquismo predice la aparición futura de ansiedad y depresión. En contraste, los resultados muestran que la extraversión mantiene una relación inversa con la sintomatología, funcionando como un factor protector, especialmente frente a la depresión, aunque su efecto es menos fuerte que el del neurocitismo. Los estudios coinciden en que niveles más altos de la extraversión se asocian con menor gravedad de síntomas, posiblemente debido al mayor acceso a recursos sociales, afecto positivo y estrategias adaptivas de afrontamiento. Por otro lado, los resultados también indican que otros rasgos de personalidad, como el psicoticismo o rasgos patológicos, se asocian con una mayor gravedad de los síntomas, mientras que los rasgos como la responsabilidad y en algunos casos la apertura a la experiencia muestran efectos protectores moderados. Esto sugiere que la relación entre personalidad y psicopatología es multidimensional y no se limita únicamente al neurocitismo y la extraversión. Finalmente, los resultados evidencian que la ansiedad y la depresión no dependen solo de la personalidad, sino que están influenciadas por factores externos. Entre los más relevantes se encuentran el apoyo social, que actúa como un amortiguador del malestar emocional y el estrés académico, especialmente en estudiantes universitarios. Asimismo, variables sociodemográficas y eventos vitales estresantes interactúan con los rasgos de personalidad, aumentando o disminuyendo la vulnerabilidad psicológica. En conjunto, estos resultados confirman que la ansiedad y la depresión en poblaciones jóvenes son el resultado de la interacción dinámica entre rasgos de personalidad y factores contextuales, siendo el neurocitismo el principal factor del riesgo y la extraversión un importante recurso protector. Dentro de la discusión del presente estudio, se analizaron los principales hallazgos derivados de la revisión de la literatura sobre la relación entre los rasgos de la personalidad y la sintomatología de ansiedad y depresión en adolescentes, estudiantes universitarios y adultos jóvenes. Los resultados muestran de manera consistente que el neurocitismo es el rasgo de personalidad con mayor influencia en la aparición y la intensidad de los síntomas ansiosos y depresivos. La evidencia revisada indica que las personas con niveles elevados del neurocitismo pretenden y presentan mayor vulnerabilidad emocional y mayores puntuaciones en medidas de ansiedad y depresión, lo que confirma su papel como factor de riesgo central. Asimismo, los estudios incluidos permiten identificar mecanismos explicativos que fortalecen la comprensión de esta relación, como la rumiación y la desregulación emocional, las cuales contribuyen a la persistencia de malestar psicológico. Estos mecanismos se observan tanto en la población universitaria como en la adolescente, lo que sugiere que el impacto del neurocitismo es estable a lo largo de estas etapas del desarrollo. Dentro de la discusión también se puede encontrar que la extroversión presenta una relación inversa con la sintomatología ansiosa y depresiva, aunque su efecto es menos consciente que el del neuroticismo. Los hallazgos señalan que niveles más altos de extraversión se asocian con una menor intensidad de los síntomas, especialmente los depresivos, lo que permite considerarla como un factor protector. Y por último, la literatura revisada evidencia que la relación entre la personalidad y la sintomatología emocional no actúa de forma aislada, sino que factores externos como el apoyo social y el estrés académico modulan la expresión de dichos síntomas. Como conclusión, a partir de la información analizada, se pudo decir que el neuroticismo es el factor que más predice las sintomatologías tanto de ansiedad como de depresión, ya que actúa como factor de riesgo asociando la aparición, la intensidad de los síntomas, al contrario de la extraversión, que se identificó como un factor protector, aunque con menor peso predictivo, pues, contribuye a reducir la probabilidad y severidad de los malestares psicológicos y los síntomas emocionales. Los resultados también muestran que esta relación se mantiene de manera consistente.
en distintas poblaciones jóvenes y que se ve influida por factores contextuales, como el apoyo social y las demandas académicas. Esto evidencia la necesidad de adoptar un enfoque integral que considere tanto las características individuales como el contexto en el que se desarrollan los jóvenes. También debemos destacar la importancia de continuar ampliando la investigación en contextos latinoamericanos, particularmente en México, ya que la evidencia disponible sigue siendo ilimitada. Profundizar en este campo nos permitirá fortalecer la comprensión de la ansiedad y depresión en poblaciones jóvenes y contribuir al desarrollo de estrategias de prevención e intervención psicológica contextualizadas. Un gusto haber compartido nuestro tema, nuestra investigación.